Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Como ya vimos durante la semana pasada, en la lección 3, el mensaje de los 3 ángeles es un mensaje divino enviado por el cielo para preparar al mundo para la segunda venida de Jesús. Hoy vamos a examinar de cerca el mensaje del primer ángel, por lo menos en 2 frases iniciales. Teman a Dios y denle gloria. Y el propósito principal de este mensaje es acercarnos a Jesús. Así descubriremos cuál es el impacto que tienen estas 2 frases en nuestra vida en el siglo XXI, en que entender el Evangelio de Jesucristo nos permite temer a Dios y darle honra. Bien, vamos a ver un poco primero cuál es la diferencia entre temor y miedo. ¿Qué diferencia hay entre temor y miedo? El miedo es la primera emoción mencionada en la Biblia en Génesis 3:10. Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde andas? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo. Por eso me escondí. Génesis 3:10. Este es la versión Reina Valera contemporánea. El sonido de la aproximación de Dios fue entonces un motivo de alarma. Ambos, Adán y Eva, sintieron que de ninguna manera se atreverían a encontrarse con su Creador. Ni la humildad ni el pudor fueron la razón de su miedo, sino un profundo sentimiento de culpabilidad. Comentario bíblico, tomo 1, página 243. El miedo no es algo exclusivo de un género específico. Un miedo mal manejado lleva al pecado y el pecado nos lleva a escondernos. Como todos hemos pecado, todos nos escondemos. Y no hay nada que abrigue más miedo que la ignorancia de la gracia divina. El miedo es un sentimiento de angustia, de inadecuación ante una situación presente, un deseo de huir ante una situación amenazante, y además se acompaña de manifestaciones físicas como taquicardia, sudor, opresión de pecho, una sensación de no poder respirar, de gran angustia. Desde que Adán pecó, el miedo fue engendrado en su corazón y permanecerá entre nosotros mientras perdure el pecado. El miedo, que es producto de una conciencia culpable, hace interpretar cada acontecimiento a la sombra del pasado. El temor, por otro lado, está más relacionado con la reverencia, la sumisión voluntaria, el respeto, un deseo de obedecer a un ser superior. El temor a Dios resulta de apreciar su sublime majestad y poder. Este temor lleva a la obediencia, al respeto y a la reverencia, y es una forma de alabanza. Sin embargo, Santiago 2:19 dice: también los demonios creen y tiemblan. Este tipo de temor
en los demonios es en realidad miedo a las consecuencias de nuestros propios actos y va acompañado de la duda. Este es el falso temor que indujo a Faraón a hacer falsas promesas a Moisés y a un pecado cada vez mayor. Los israelitas, al salir de Egipto y avanzar hacia el sureste, mientras Canaán estaba al noroeste de Egipto, quedaron de pronto en una situación desesperada, encerrados hacia el este por el mar, al sur por una escabrosa montaña, al oeste por el desierto y al norte por los egipcios perseguidores. Su escape era imposible. Estaban desarmados y sin preparación para el combate, sin confianza en Dios. Éxodo 14:10 dice que muertos de miedo clamaron al Señor. Su clamor era un grito de reclamación más que una oración de fe. A pesar de haber visto la protección divina mediante las plagas, todavía su única respuesta en este momento de crisis fue el llanto, la queja y la desesperación. La confianza en el poder de Dios no se desarrolla instantáneamente. Es necesario cultivarla mucho antes de que aparezcan las crisis. Moisés les dijo posteriormente en el monte Sinaí, cuando Dios se manifestó a ellos por medio de truenos, relámpagos y sonidos de trompeta: no tengan miedo. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que siempre tengan temor de Él y no pequen. Éxodo 20:20. Su propósito era impresionar sus mentes con el concepto de la majestad de Dios. ¿Cuál es entonces la diferencia entre tener miedo y tener temor? El genuino temor a Dios es reconocimiento de su santidad y su poder. Es respetarlo, honrarlo y reverenciar su nombre. En suma, temer a Dios es rendirle adoración. El mensaje del primer ángel, temed a Dios, debe proclamarse en forma audible, con firmeza, con voz potente, segura y sin miedo, porque Satanás se esfuerza constantemente por presentar falsamente el carácter de Dios, la naturaleza del pecado y los verdaderos asuntos que están en juego en el gran conflicto. Al mismo tiempo les hace aceptar falsas ideas acerca de Dios, de suerte que lo miran con temor y odio más bien que con amor. Atribuye al Creador la crueldad inherente a su propio carácter. La incorpora en sistemas religiosos y le da expresión en formas de culto. Conflicto de los siglos, página 625, Elena de White. Veamos ahora, habiendo ya diferenciado bien lo que es el temor y el miedo, vamos a ver temor y obediencia. Tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y mandamientos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Deuteronomio 6:2.
Hay algunos defensores del humanismo que se han quejado porque casi todos los mandamientos de Dios comienzan con un no. Sin embargo, no es una palabra poderosa, al punto que un especialista en desarrollo infantil hace a las madres una pregunta muy significativa acerca de sus niñitos de 1 a 3 años de edad. Y esta pregunta es si el niño entiende el significado del no. Esto es un indicador de su madurez. Aún si el niño regresa a su actividad después de oír un enfático no de sus padres, el hecho que dé vuelta su cabeza y los mire y se detenga unos instantes es una prueba de que este pequeño va en un buen camino respecto a su madurez socioemocional. De la misma manera, entender el significado del no de los mandamientos y obedecer sin cuestionamientos es muestra de madurez espiritual. Todo lo que Dios nos quita o nos prohíbe es porque nos hace daño, y todo lo que Él nos quiere dar es para nuestro beneficio. Otra razón muy interesante para obedecer los mandamientos es la promesa de disfrutar de larga vida. Con hábitos físicos correctos que promueven la superioridad mental, el poder intelectual, la fuerza física y la longevidad se manifestarán, ya que dependen de leyes inmutables. Esto no es un problema de azar o de casualidad. El Dios de la naturaleza no intervendrá para salvar a los hombres de las consecuencias de violar las leyes de la naturaleza. Consejo sobre el régimen alimenticio, página 35, Elena de White. Hay algunos que tienen la extraña idea de que la salvación por gracia de alguna manera niega la ley de Dios o minimiza la necesidad de obedecerla. Creen que cualquier charla sobre la obediencia es legalismo y declaran: todo lo que quiero es a Jesús. Pero Jesús mismo nunca compró la paz por medio de la transigencia. Su corazón rebosaba de amor por toda la familia humana, pero nunca fue indulgente con sus pecados. Amaba demasiado a los seres humanos para guardar silencio mientras éstos seguían una conducta funesta para su alma, el alma que él había comprado con su propia sangre. Él trabajaba para que el hombre fuera fiel a sí mismo, fiel a su más elevado y eterno interés. Los siervos de Cristo son llamados a hacer la misma obra y deben velar, no sea que al tratar de evitar la discordia renuncien a la verdad. Han de seguir lo que contribuye a la paz, pero la paz verdadera jamás puede obtenerse poniendo en peligro los principios. Y ningún hombre puede ser fiel a los principios sin incitar la oposición. Deseado de todas las gentes, página 322, Elena de White. No tengan miedo a los que matan el cuerpo,
pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede hacer perecer alma y cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Los que matan el cuerpo son los perseguidores mencionados en los versículos 18 al 25 del mismo capítulo 10 de Mateo. Son los gobernadores, los reyes y las autoridades religiosas. Solo Dios puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El alma puede traducirse como aliento, vida, alma y corazón. Nunca se usa para designar una entidad consciente que sobrevive a la muerte, ni se insinúa nunca que sea inmortal. La Gehenna o infierno es el lugar del castigo futuro. En los días de Jesús era el nombre del valle de Hinnom, que quedaba al sur de Jerusalén, donde los animales muertos eran arrojados y quemados. Por lo tanto, siempre estaba allí ardiendo el fuego, y de esa manera era un símbolo adecuado de la futura destrucción de los malvados. Que quede muy en claro que actualmente no hay ningún infierno en ningún lugar del universo donde se quemen los que mueren sin confesar y arrepentirse de sus pecados. El hecho de que Dios destruya a los impíos en el infierno es algo futuro, es algo que aún no se ha implementado. Así que toda creencia de que actualmente está funcionando en algún lado un infierno donde son torturados los malos es totalmente errónea y anticristiana. Los que son fieles a Dios no necesitan temer el poder de los hombres ni la enemistad con Satanás. En Cristo está segura su vida eterna. Veamos ahora la relación entre temor y lealtad. ¿Cuál es el centro de tu vida? ¿Tu yo? ¿El dinero? ¿El placer? ¿El poder? ¿Los deportes? ¿La música? ¿El entretenimiento? El mensaje del primer ángel es un llamado claro a honrar a Dios como el verdadero centro de nuestra vida. Tenemos que comprender que el tema central en el gran conflicto es la batalla por la mente humana, por la lealtad y por el control de nuestros pensamientos. Haya en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Temer a Dios significa también que Él sea el centro de nuestra vida. El miedo es el enemigo más poderoso de la fe y es el desalentador más fuerte de la paz mental. Por eso Satanás nos somete con el miedo y la ansiedad. Si hemos de temblar ante alguien, que sea ante la presencia del Dios Altísimo. Un pueblo que tiene a Dios jamás necesita temblar ante ningún hombre. El miedo a los hombres esclaviza, paraliza y destruye, pero el temor a Dios ennoblece, llena de coraje, confianza y regocijo. Todo el que deposita en Él su confianza descansa perfectamente seguro. Deseado de toda la gente, página 550, Elena de White.
El cuarto punto que vamos a examinar es dadle gloria. El texto de Apocalipsis dice, temed a Dios, que es la frase que ya hemos analizado, y dadle gloria. La palabra gloria, kabod, en el Antiguo Testamento, expresa dos conceptos generales. Primero, honor, alabanza, estima a las cualidades que provocan admiración y respeto. Y segundo, brillo, que emana de un ser u objeto radiante que lo rodea, esplendor. Cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios, la respuesta de Dios indicó que su gloria estaba constituida por sus virtudes y las gracias de su carácter. Y Jehová descendió en la nube, y pasando Jehová por delante de él, es decir, delante de Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Éxodo 34, 5 al 7. Generalmente se enfatiza una gloria y honor que provoca admiración y orgullo. En el Nuevo Testamento, la palabra corriente para gloria es doxa, con un significado paralelo a kabod en hebreo, pero a menudo se relaciona con brillo, como la radiación de una luz fuerte, el esplendor que emana de la presencia de seres celestiales. En muchos textos significa alabanza que los hombres tributan a Dios, honor y adoración. Apocalipsis 14:7, además de decir que debemos temer a Dios, es decir, respetarlo, obedecerle, serles leales, nos dice que debemos darle gloria. Este darle gloria se entiende mejor mediante la expresión culto racional o adoración inteligente. Teniendo en cuenta que la idea o concepto de Dios ha sido tan manoseada, puesta en duda, ultrajada y oscurecida, al punto que muchas veces prácticamente ha desaparecido de la conciencia de la humanidad, el llamado de Apocalipsis 14:6 de darle gloria quiere decir más puntualmente hacer aparecer nuevamente a Dios ante la humanidad con su esplendente gloria, salvaguardar su reputación, honrarlo con nuestro estilo de vida y reflejar en la medida de lo posible el resplandor de su gloria. Glorificar a Dios implica el cuidado de nuestro cuerpo y de nuestra salud, reconociendo que es el templo del Espíritu Santo. Y no solo glorificamos a Dios con los hábitos de salud, sino con nuestras costumbres y prácticas, con nuestro estilo de vida. ¿Qué leemos? ¿Qué vemos en la televisión, en internet, etcétera? ¿Cuál es el centro de nuestra vida? La revelación completa de la gloria y perfección de Dios es la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, como dice 2 de Corintios 4:6. Cristo es la revelación completa de la gloria de su Padre, la encarnación de toda la excelencia divina. Todas las otras revelaciones han sido parciales e imperfectas. Los hombres pueden ver la luz de Dios en toda su plenitud,
pureza y perfección en el rostro de Jesucristo. Y finalmente vamos a ver los vencedores del Apocalipsis. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Es difícil mantener firmes hasta el fin los rudimentos de nuestra confianza. Y la dificultad aumenta cuando existen influencias ocultas que trabajan constantemente para introducir otro espíritu que obra en favor del bando de Satanás. Satanás ha preparado diversas trampas para hacer frente a las distintas clases de mentes. Cuando se invalide la ley de Dios, la Iglesia será zarandeada por pruebas terribles y una proporción más elevada de la que ahora anticipamos prestará atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Pero ¿cuál será el efecto sobre los que son genuinamente obedientes y rectos? ¿Serán arrastrados por la fuerte corriente del mal? Debido a que tantos se alistan bajo el estandarte del príncipe de las tinieblas, ¿se desviará de su fidelidad el pueblo que guarda los mandamientos de Dios? Nunca. Ninguno que permanezca en Cristo fallará o caerá. Sus seguidores obedecerán a una autoridad más elevada que la de cualquier potentado terrenal, mientras el desprecio que se coloca sobre los mandamientos de Dios induce a muchos a suprimir la verdad y a mostrar menos reverencia por ella. Los que son fieles, los vencedores de Apocalipsis, mantendrán en alto con todo fervor las verdades distintivas. No se nos abandonará a nuestra propia dirección, porque no podemos hacer nada sin Dios. Mensajes selectos, tomo 2, páginas 422, 423 de Elena de White.